reflexión, este sermón, el Señor Jesús es el Señor. We titled this sermon, Jesus is Lord. El apóstol Pablo comienza un gran sermón. The Apostle Paul begins a big sermon. Él lo comienza en el capítulo 5 Begins in chapter 5, y concluye en el capítulo 8 su sermón. comes to conclusion in chapter 8. El tema que Pablo lleva en su sermón, en estos capítulos, The subject he brings in these chapters es la seguridad cristiana. is Christian security. En el capítulo 8 él termina In chapter 8 he ends con una hermosa conclusión with a beautiful conclusion de que la vida del cristiano está segura en Cristo. that the life of a Christian is secure in Christ. Y resumen la historia de la redención And he summarizes the story of redemption, diciéndolo que nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. saying that no one will separate us from the love of God in Christ Jesus. Ahora el apóstol Pablo, después de su sermón, Now the Apostle Paul, after ending this sermon, de hablarnos sobre esta experiencia de la salvación de Dios, was speaking to us about the experience of salvation, hablándonos del plan maravilloso de Dios para la salvación de su pueblo, and speaking to us about the marvelous plan of God in salvation. antes de terminar en el capítulo 16 en la carta, Before he ends in chapter 16, en este capítulo 11, in this chapter 11, él introduce una doxología. he introduces a doxology. Doxo quiere decir gloria o alabanza. Dox means worship or praise, Lógica viene de la palabra logos, and ology comes from the word logos, que es palabra o tratado. which is word. Así que Pablo aquí nos está hablando de una acción de alabanza a Dios, So Paul is speaking to us to an action of worship to God, o está dando una expresión de alabanza a Dios or an expression of worship to God, al ver el plan maravilloso de Dios para su pueblo amado. after seeing the marvelous plan of salvation for God's people. Así que este pasaje So this passage habla de la realidad speaks about the reality de que Dios es soberano. that God is sovereign. Ahora, hay algo interesante en el pasaje. Now, there's something interesting in this passage. Pablo en el versículo 36, Paul in verse 35, que gira esta doxología o esta alabanza a Dios, where he lifts up this worship to God, nos trae la atención sobre nosotros, los lectores, he brings to our attention, the readers, sobre el Shema de Israel. against the Shema of Israel. O sea, en el hebreo, Or in the Hebrew, Shema the Shema quiere decir escucha, means listen, oye Israel. hear, O Israel. Y esto es una verdad que va durante toda la Biblia, And this is a truth that's seen throughout the Bible, de llamarnos la atención to call our attention sobre la soberanía de Dios. towards God's sovereignty. Por eso Pablo dice en esta carta, That's why Paul says in this letter, todas las cosas proceden de Él, Oh. existen por Él y para Él. all things were created by him, proceed from him, and are for him. Y esta verdad es importante en nuestras vidas. And this truth is very important for our lives. Cuando sucede una crisis en nuestra vida o un problema, When there's a crisis or a problem in our lives, nosotros preguntamos ¿por qué a mí? we ask, why me? Siempre esa es una de las preguntas claves en medio de las crisis. That's one of the key questions we ask. Incluso uno de los salmos, el Salmo 73, algo que a mí me gusta mucho, Better yet, one of the Psalms, Psalm 73, Asaf, Asaph, que es un cantante del coro del templo, who is a singer in the temple, él veía que los comandantes, los jefes del ejército de David prosperaban. he noticed that the commandments in the army would prosper. Y él dice que inquiría o estaba participando en el templo y no tenía la misma prosperidad que ellos. And he said that even though he participated in the works of the temple, he didn't prosper the same way. Y él hace la pregunta, ¿por qué no me pasa lo mismo que a ellos? And he asks the same question, why don't I prosper like they do? Cuando uno piensa en la soberanía de Dios, And when you speak about God's sovereignty, sale de nosotros esa pregunta, ¿por qué a mí? that question comes to mind, why me? Sino que más bien But better yet, Pablo nos enseña, en vez de preguntarle ¿por qué a mí?, Paul teaches us that instead of asking why me, más bien expresar nuestra alabanza porque Él es un Dios soberano. we should lift up our worship because God is sovereign. Él es la fuente de todo. He's the fountain of all. Todo sucede a través de Él. Everything happens through him. Todo sucede por la existencia de Dios. Everything happens because he exists. Y el fin de todas las cosas And in the end of all things es Cristo Jesús. is Christ Jesus. Así que en el pensamiento de Dios, So in the mind of God, que Él nos revela en su palabra,
which he reveals to us in his word, está esta confesión del Shema de Israel. we see the confession of the Shema from Israel. Es una confesión básica para el pueblo de Israel. It's a basic confession for the people of Israel. Está basada toda la ley de Dios. All the law of God is based on Fíjense this. qué tan importante es creer en la soberanía de Dios, Notice how important it is to believe in God's sovereignty. que abarca todas las áreas de la vida del pueblo y de Israel como nación. That embarks the life of Israel all in every area. Y esta confesión And this confession aparece en Deuteronomio 6:4. appears in Deuteronomy chapter 6, verse 4. Así que Pablo tiene su perspectiva hebraica Paul has his Hebrewic perspective sobre lo que es la soberanía de Dios. about what is the sovereignty of God. Dice Deuteronomio, Deuteronomy says the following. escucha, o Shema, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Así que a toda aquella persona que Dios ha escogido como su pueblo, So to all the people that God has chosen as his people, tiene un encuentro vivo y verdadero have a living encounter with God, con el único Dios eterno y verdadero. with the only true and eternal God. No hay ninguna persona cristiana There is no Christian person que pueda decir yo soy cristiano that can say, I am a Christian, que no haya tenido este encuentro vivo y real con el Shema de Dios, and has not had this living encounter with that Shema con God, esa voz de Dios soberano llamándonos a ser su pueblo. with that voice of the sovereign God calling us to be his people. Pablo escribiéndole a la ciudad de Corinto, When Paul speaks to the city of Corinth, en su primera carta en el capítulo 8:6 nos dice lo siguiente. his first letter, chapter 8, he says the following, verse 6. Dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Así que Dios So God nos ha revelado a través de su palabra has revealed to us through his word que somos justificados a través de Cristo. that we're justified through Christ. Esta justificación, aunque se da en la eternidad, And this justification, although it happens in eternity, en su soberanía un día se expresa in his sovereignty one day expresses itself allí en la cruz del Calvario. in the cross of Calvary. Así que en la cruz del Calvario, So on the cross of Calvary, una vez más Dios reclama once again God reclaims que ellos son su pueblo, that we are his people, que Él es su Dios that he is the God, y que no hay otro Dios por encima ni abajo de Él. that there is no God above or below him. Y somos su pueblo And we are his people porque Dios quiere transformar nuestras vidas because God wants to transform our lives para ser como su Hijo amado Jesucristo. to be like his son, Jesus Christ. Es por eso que Jesús nos habla en Mateo, That's why Jesus speaks to us in Matthew, y está del capítulo 5 hasta el capítulo 7, from chapter 5 to chapter 7, hablando de los principios del reino y de quién es su rey. speaking about the principles of the kingdom and who is the king. Porque Dios nos incorpora a un reino y Él es el soberano en ese reino. Because God incorporates us into a kingdom and he is sovereign over that kingdom. Así que el pueblo de Dios debe vivir bajo la soberanía de Dios. So the people of God should live under the sovereignty of God. Y esta verdad And this truth debe permanecer dentro de toda la iglesia de Cristo. needs to remain in the church of Christ. Dios God es uno solo. is one God. Cuando en el Nuevo Testamento hablan repetidas veces When in the New Testament speaks repeatedly que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas, that Jesus is Lord and Savior, no solamente están confesando que Jesús es nuestro maestro y nosotros sus siervos, he's not only confessing that he's our teacher and we're his servants, está diciendo que es el Señor de todas las áreas de nuestras vidas. saying that he's Lord over all the areas of our lives. Por tanto, la Biblia hace eco en el Nuevo Testamento So the Bible in the New Testament de este Shema de Israel. Escucha, Israel. reminds us of this Shema. El Dios nuestro es el único Dios verdadero. This God is our only God, the true God. Así que lo que Pablo está trayendo a la iglesia de Roma en el Nuevo Testamento So what Paul's bringing to the church at Rome in the New Testament es algo que es parte de la historia de la redención de Israel desde el Antiguo Testamento. is something that's part of the history of redemption for the nation of Israel. Vayámonos al monte Sinaí. Let's go to Mount Sinai.
En el monte Sinaí Dios le da a Israel la ley de Dios. In Mount Sinai, God gives the nation of Israel the law. Así que todos los mandamientos de Dios So all the commandments of God se pueden resumir en este Shema de Israel. can be summarized in this Shema of Israel. El Dios nuestro, el Señor nuestro, Our God, our Lord, es un solo Dios. is one God. Si ves la ley de Dios, We look at the law of God. podemos darnos cuenta We can realize que Dios está estableciendo un pacto con Israel. that God is establishing a covenant with Israel. Por tanto, esta verdad bíblica This biblical truth, que trata sobre la soberanía de Dios, which speaks about the sovereignty of God, tiene que ver con la naturaleza propia de Dios. deals with God's own nature. Yo soy un solo Dios. I am one God. Pero también esta verdad bíblica debe afectar nuestra relación con Dios. But this biblical truth has to affect our relationship with God. Porque entramos en una relación de pacto a través de este principio bíblico. Because we enter into a covenant relationship through this biblical truth. Y toda nuestra experiencia de salvación And our experience of salvation está en relación con este pacto que Dios hace con Israel en el monte Sinaí. is in relation to this covenant that God does with the nation of Israel on Mount Sinai. Así que podemos ver entonces So we can see that que la palabra de Dios nos enseña God's word teaches us que es importante creer y vivir que hay un solo Dios. it's important to believe and live like there is one God. Él gobierna todo. He governs everything. Y cuando somos redimidos por Cristo en la cruz, And when we're redeemed by Christ on the cross, Él nos reclama como suyos He reclaims us as His own. y no acepta ser compartido su pueblo con ningún otro Dios. And He isn't allowed to be shared with anybody else. Para poder entender To be able to understand por qué Dios le dice a Israel que soy solamente el único y verdadero Dios, why does God tell Israel, I'm your only one true God? tenemos que entender el contexto del Antiguo Testamento, principalmente en el momento que Dios le da la ley. We need to understand the context in which God gives the law to the people. Hacía un poco tiempo atrás habían salido de Egipto Not too long ago, they had been freed from Egypt. y pronto iban a entrar, después de 40 años, And they will enter, after 40 years, a la tierra prometida. to the promised land. Ahora, ¿cómo era aquel tiempo? Now, how was that time? Aquel tiempo la cultura era muy espiritual. That time the culture was very spiritual. Se creía en muchos dioses, They believed in many gods. se creía en demonios, They believed in demons. se creía en la adivinación. They believed in, No sé cómo será en inglés. Adivinar. yeah, Adivination. psychics, stuff like that. Hay que inventar a veces palabras. Creían también en los ángeles que estaban encargados de algunas cosas en sus vidas. They also believed in angels. Así que podemos darnos cuenta qué religiosa era la vida de aquellos tiempos. So we can realize how religious the life was back then. Pero era una vida muy complicada. But it was a very complicated time. Cada identidad tenía un área de la vida del pueblo y de la nación. Every identity had a part of the nation and of the people. Para uno poder entender por qué Dios le dice a Israel, solamente yo soy el único Dios. And to be able to understand why does God tell the people, I am your only God. Les voy a poner una pequeña ilustración de ese tiempo. I'll give you a small illustration from that time. Por ejemplo, si quería traer agua del río, For example, if I wanted to bring water from the river, había un Dios que era el Dios del río. there was a God who was the God of that river. Pero para llegar hasta el río tenía que cruzar un bosque. But in order for me to get to that river, I had to go through a forest. Había otro Dios para el bosque. And there was a God of the forest. Así que yo, para poder traer el agua del río hacia mi casa, So in order for me to get the river towards my house, tenía que ofrecer ritos y ofrendas al bosque. I had to offer rituals and offerings to that forest. Cuando llegaba al río, And when I would get to the river, tenía que volver a ofrecer ritos y ofrendas al río. I would have to offer offerings and a ritual to that river itself. Una cosa tan sensible, tan sencilla, Something so easy se volvía complicada para el pueblo. became so complicated for the people. Y solamente no había dioses para el río y para el bosque, Not only were there gods for the forest and the river, habían dioses para el Estado, la política, there were gods of the state, para la familia, for the family, para la fertilidad, for the fertility. para todas las cosas habían dioses. There was a God for everything. Quiere decir que la mentalidad del tiempo del pueblo de Israel en Egipto y después del Egipto That means
means that the mentality of the nation of Israel in Egypt and after Egypt es que había un Dios para cada cosa. is that there was a God for everything. Y es por eso que Dios le anuncia, no hay muchos dioses para muchas cosas. That's why God announces there is no God for many things. Solamente hay un solo Dios que gobierna en todas las áreas de tu vida. There is only one God that governs every area of your life. Este era el contexto en que vivía Israel. That was the context in which Israel lived at the time. Y es en el contexto en que Dios le revela el Shema a Israel. It is the context in which God reveals the Shema to Israel. O sea, Dios le está diciendo, Israel, escucha lo que te voy a decir. God is telling Israel, listen to what I'm going to tell you. No vas a creer más en que hay un Dios para cada área de tu vida, No longer will you believe there's a God for many areas of your life, sino un solo Dios para todas las áreas de tu vida. but one God for all the areas of your life. Y dentro de este contexto, And inside this context, podemos entender entonces ese gran mandamiento de Cristo. we can understand that commandment that Jesus gave. Amarás al Señor con todo tu corazón, You will love the Lord your God with all your heart, porque no hay muchos dioses. because there's not many gods. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, You will love your neighbor as yourself, porque tu prójimo no es un Dios. because your neighbor is not your God. Solamente hay un Dios There's only one God que Él abarca todas las áreas de tu vida. who embarks all the areas of your life. Y Dios comienza And God begins a traernos esta verdad bíblica to bring us this biblical truth dentro de la familia. inside the family. Vamos al pasaje de Deuteronomio 4 ahora hasta el versículo 9. Let's go back to Deuteronomy chapter 6, verse 4 to verse 9. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y ahora bien, ya saben lo que tienen ellos en mente. Know what the people had in mind. Yo vivo en medio de muchos dioses. I live amongst many gods. Tengo un Dios para la familia, I have a God for my family, un Dios para las vacaciones mías, a God for my vacation, un Dios para mi dinero. a God of money. Tengo muchos dioses. I have many gods. Y de pronto Dios le dice, hay un solo Dios. And all of a sudden God says, no, there's one God. Quiere decir entonces que hasta que Dios no sea soberano en tu vida, And that means that until God is not sovereign over all your life, no puedes amar a Dios sobre todas las cosas. you cannot love God above all things. Mientras que tengas muchos dioses, Until you have many gods, no podrás nunca amar a Dios sobre todas las cosas. you won't be able to love God above everything else. Y nunca amarás a tu prójimo como a Dios, And you will never love your neighbor as God, porque ellos serán también tus dioses. because they become your gods as well. Y dice después en el versículo 6, Verse 6 says the following. ahora que ya sabe que hay un solo Dios, Now that you know that there's only one que God, no hay muchos dioses, that there's not many gods, grábate estas palabras en tu corazón que hoy te mando. record these words in your heart. Entonces comienza a hablar a la familia. And now he begins to speak to the family. Incúlcasela a ellos. Teach them, teach them. ¿Qué le va a inculcar a su familia? What are you going to teach your family? Que vaya hasta la universidad, Go to university, que tenga un buen auto, have a good car, que tenga buena salud. have great health. No está en ese contexto. That's not within the context. Lo que tenemos que inculcarles a nuestras familias en el contexto, What we need to induce our family in that context ¿cuál es? is what? Hay un solo Señor. There's only one Lord. Él es el Señor de tu dinero. He's the Lord of your money. Es el Señor de tu matrimonio. He's the Lord of your marriage. Es el Señor de todo lo que tú tienes y posees. He's the Lord of everything you have. Dice, grábasela tú bien claro, papá y mamá. Says father and mother, record this very clearly. Incúlcasela continuamente a tus hijos. Quiere decir que se pueden olvidar nuestros hijos que hay un solo Dios. Says constantly remind them. That means that they can forget that there's only one God. Ahora, ¿cómo lo voy a inculcar a mis hijos este principio bíblico que hay un solo Dios? Now, how am I going to teach this biblical principle that there's only one God? How am I going to teach? En la vida cotidiana con tus hijos. The daily life with your children. Y viene y continúa el pasaje. Háblales de ella cuando estés en tu casa. Así que cuando estamos en nuestro hogar, un tema inculcar a nuestros hijos, hay un solo Dios. So when we're at home, one of the topics that we speak about is that there's only one God. Porque cuando él vaya a la escuela, al college o a la universidad, Because when he heads out to school, college, or university, le van a enseñar que hay muchos dioses. they're going to teach him that there's many gods.
Dice, cuando vayas por el camino. It says when you walk along the road. Podemos decirle cuando tú vayas a dejarlo en la escuela o cuando vayas a dejarlo en casa de abuelo o abuelita. It says when you drive them to school, where you take them to their grandparents' O house. cuando vayas al sedano o al supermercado. Or when you go to the supermarket. Vuélvele a inculcarle solamente esto. Remind them again, only this. Solamente hay un único Dios. There is only one God. Cuando te levantes en la mañana. When you get up in the morning. ¿Cuántos nosotros nos levantamos en la mañana y no le recordamos a esto a nuestros hijos? How many of us don't wake up in the morning, we don't remind our children that? Dice, cuando te levantes en la mañana, incúlcale que hay un solo Señor. It says when you wake up in the morning, remind them that there's only one God. Cuando te acuestes, When you go to sleep, vuelve a decirle que hay un solo Señor. remind them again there's only one God. Dice, ata en tus manos este signo. ¿Cuál signo? It says tie to them this symbol. What symbol? Hay un solo Señor. There's only one God. Llévalas en tu frente. Hay un solo Señor. Bind them on your forehead, there's only one Lord. Escríbela en los postes de tu casa. Ahí en la entrada, en el marco de su casa, pues ponga, hay un solo Señor. Write them on the door frames of your house. There's only one Lord. Y en los portones de tus ciudades. The door frames of your Sé que es gates. donde las personas entran a hacer negocio y a visitar, donde quiera que se vea. So where people go to do business, wherever it can be seen, La gente vea lo que usted cree que hay un solo Señor. people can see that you believe that there's only one Lord. Así que ya podemos entender el contexto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. So now we can understand what is the context of love the Lord your God with all your heart. Y si usted nota el pasaje de Deuteronomio, And if you notice in this passage specifically, esta verdad bíblica this truth va en relación con nuestra familia. is in relation to our family. Yo le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de tener a mis dos nietos cerca de mí. I want to give God thanks for the opportunity to have my grandchildren with me. En abril 1 fue el día de April Fool, o el día de los tontos, me imagino. April 1st was April Fool's Day. Y mi nieto mayorcito me pregunta, My grandson, the oldest one, a la maestra no le gustó que April Fool ya había pasado, estamos en el día 2. told me, my teacher didn't like April Fool's Day. This was April 2nd already. Y yo le dije, no, tal vez no es que no le guste, sino que no quería que algunos se sintieran ofendidos por la burla o por el chiste. And I told her, it's probably not that she didn't like it, it's just she didn't want nobody to be offended. Y Nathan, el más pequeñito, le pregunta a él, And Nathan, the smallest one, asked him, ¿qué cosa es el April Fool? says, what is April Fool's? Y él le dice que es fan, es gracioso, es simpático. This is something funny, something fun that you do. Y entonces me pregunta a mi abuelo, And he tells me, asks me, grandfather, ¿tú crees en abril primero, el día de los tontos? do you believe in April Fool's? Yo dije, no creo que eso es un problema, simplemente hay que tener cuidado con lo que el chiste que uno le hace a otro. He says, no, I don't have a problem with that. It just depends what joke you play on people. Y él le dice al más pequeño, And he tells the small one, si mi abuelo no está de acuerdo con April Fool, if my grandfather does not agree with April Fool's Day, es porque Dios tampoco está de acuerdo. it's because God does not agree with April Fool's Day. ¿Por qué él sabe eso? Why does he know that? Porque todas las mañanas yo les enseño Because every morning I teach them un atributo de ese único verdadero Dios. ¿Ve la importancia you see the de importance enseñarle que solamente hay un solo Señor? of teaching them that there is only one Lord. Ya Él cree en mí. He believes in me. Si yo le digo tal cosa, no lo haga porque la Biblia lo dice, Él cree en mí. I tell him don't do something because the Bible says it. Porque yo le digo lo que la Biblia enseña. Because I tell him what the Bible teaches. Así que tenemos desde que nuestra familia enseñarle que hay un solo Señor So from our family, we need to teach them there is only one Lord en todas las esferas de nuestras vidas. in all the areas of our life. Aún cuando usted se va de vacaciones, Even when you go on vacation, hay un solo Señor. there's only one Lord. Es un Dios soberano. He's a sovereign Lord. En cualquier área de nuestra vida, Él debe ser nuestro único Señor. In any area of our lives, He should be our Lord. Dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Quiere decir que hay un solo Dios que gobierna sobre todos los aspectos de mi vida. But there's only one Lord that governs over all the aspects of our life. Pero no solamente sobre los aspectos de mi vida, Not only the aspects of our life, sino sobre la cultura en que yo también vivo. Dios es soberano. but also within the culture that I live in, God is sovereign.
Ahora, cuando la palabra de Dios, o en este pasaje, habla sobre la soberanía de Dios, So when the Word of God speaks in this context about the sovereignty of God, no está diciendo en ningún momento it's not saying at any moment que Dios separa de lo secular de lo sagrado. that God makes a separation between sacred and not sacred. Eso es un problema que tenemos nosotros los cristianos del tiempo de hoy, moderno, y un poco posterior al Nuevo Testamento. That is a problem that we have from this at this time. Nosotros separamos nuestra vida en lo sagrado y en lo secular. We separate our lives between sacred and secular. ¿Verdad? Venir a la iglesia es algo sagrado o algo espiritual, Coming to church is Something spiritual. pero ir al trabajo es algo secular. But going to work is secular. Es una confesión It's a confession que estamos diciendo that we're making que hay dos dioses. that there's two gods. Un Dios para el templo There's a God for the temple y un Dios para mi trabajo. and a God for my work. La Biblia no enseña eso. The Bible doesn't teach that. Nada es secular. There's nothing secular. Todo está bajo el gobierno de Dios. Everything is under the government of God. Nuestra cultura Our culture está bajo el gobierno de Dios is under God's government, y pertenece a Dios. and it belongs to God. Y Dios está redimiendo nuestra cultura. And God is redeeming our culture. Así que dentro de nuestra cultura So within our culture, se ve la soberanía y la gracia de Dios manifestándose. you can see the sovereignty and grace of God being manifested. Eso no determina la soberanía de Dios, That does not determine God's que sovereignty, nuestra cultura tenga muchos dioses. that our culture has many gods. Él sigue siendo el único y Dios verdadero. He continues being the only true God. Así que debemos entonces nosotros So we then honrar y adorar a Dios dentro del mundo que le pertenece a Él. need to honor and worship God within the world that belongs to Him. ¿Por qué usted cree que Jesús vino a morir por nosotros? Why do you think Jesus came to die for us? Por eso mismo, For that same reason, para que no tengamos muchos dioses, so that we don't have many gods, sino que podamos entender que hay un solo Dios verdadero. but so that we can understand that there's only one true God. Así que vemos cómo Dios quiere destruir en la cruz del Calvario So we see how God on the cross was destroyed todos nuestros falsos dioses all of our false gods que teníamos antes de conocer a Cristo. that we had before knowing Christ. Y Cristo lo destruye en la cruz del Calvario. And Christ destroys them on the cross of Y Calvary. levanta como una bandera esta verdad. Yo soy el único Dios verdadero. And He lifts up that truth as a flag. I'm the only true God. Por eso Jesús en la cruz del Calvario That's why Jesus on the cross, venció y destruyó He conquered and destroyed a todos los falsos dioses nuestros. all of our false gods. Quiere decir que a partir de nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús, That means that when we are born again in Christ Jesus, solamente puede haber un solo Dios y verdadero que es Jesucristo. there can only be one true God who's Jesus Christ. Entonces Jesús, al resucitar de entre los muertos, So that when Jesus resurrects from the dead, le proclamó al mundo y a su pueblo He proclaimed to the world and to His people que el único Dios que puede resucitar de entre los muertos that the only God that can come back from the dead es Jesucristo, el único y verdadero Dios. is Jesus Christ, the only one true God. Indica que Él es Dios real y verdadero. Indicates He's the only true God. Así que a través de Cristo, So through Christ, todos los aspectos de nuestra vida all the aspects of our lives deben de adorar a aquel que es el único y verdadero Dios. need to honor Him and worship the only true God. Por eso Pablo dice en esta doxología o alabanza, That's why Paul says in this worship, this doxology, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. all things proceed and exist and are for Him. Ahora, esta verdad bíblica de la soberanía de Dios, Now this biblical truth about the sovereignty of God, que es la base, el fundamento de la soberanía de Dios, which is the root of the sovereignty of God, debe ser también nuestra base para adorar. should also be our root for worship. Por eso al adorar So that when we worship, debemos de pensar si tenemos otro Dios. we should think, do we have another God? Si al adorar estoy adorando a otro Dios sin darme cuenta. If we're worshiping, am I worshiping another God without realizing it? Porque cuando estoy adorando a Dios en la iglesia y en el vecindario y en todo lugar que estoy, Because when I'm worshiping God at church and in my neighborhood, wherever I go, debo estar pensando y mostrando que solamente hay un solo Dios. I need to be thinking and demonstrating that there is only one God.
Saben que a través de este principio bíblico de la soberanía de Dios You know that through this biblical truth about the sovereignty of God, se basa toda la agenda de Dios. all of God's agenda is based on this. ¿Saben lo que es una agenda? You know what an agenda is? ¿Verdad? Supongamos que vamos a tener una reunión. And suppose we're going to have a meeting. Yo traigo una agenda. I bring an agenda. Vamos a hablar de los matrimonios. We're going to speak about marriage. Vamos a hablar del evangelismo. We're going to speak about evangelism, Vamos a hablar de las finanzas. finances. Eso es una agenda. That's what an agenda is. Así que Dios es el único Señor For God to be the only God, que es soberano sobre todas las cosas. that He's sovereign above everything. Esa es su agenda That's His agenda para cada uno de nosotros. for each and every one of us. Así que en esta agenda But in this agenda, está entonces nuestra vida como discípulos, our life as disciples, como personas que estamos haciendo discípulos a otras personas. as people who are making others disciples. Porque si Jesús es la fuente, Because if Jesus is the fountain, es el medio He's the means, y es el fin de todas las cosas, and the end of all things, entonces la agenda de Dios para nosotros then God's agenda for us es hacer discípulos a todas las naciones. is to make disciples of all nations. Mateo 28:19. Matthew 28:19. Si no se puede entender este pasaje sin el Shema de Dios que está dentro de la soberanía de Dios. You cannot understand this passage without the Shema of God, which is in all the Bible. Así que cuando yo estoy discipulando, So when I'm discipling, estoy proclamando que hay un solo Señor. I'm proclaiming that there's only one Lord. Cuando estoy relacionándome con la gente para evangelizarlo, When I'm relating with people to evangelize, estoy declarando que hay un solo Señor. I'm declaring there's only one Lord. Y estoy mostrando la agenda de Dios para el mundo. And I'm demonstrating God's agenda towards the world. Porque todo el mundo Because everyone está bajo su control y dominio. is under His control. Y Dios quiere que cada vida de creyentes And God wants every life of a believer esté toda bajo el control y la soberanía de Dios. to be under the control and sovereignty of God. Eso es el discipulado. That's the disciple. Que la área de mi finanza, For the areas of my finances, de mi familia, my family, de mi vida intelectual, my intellectual life, esté todo bajo la gobernación y el dominio de Dios. be under the governing and control of ¿Y cómo God. yo logro eso? And how do I obtain that? A través del discipulado. Through discipleship. Que el fin es At the end que is cada uno de sus hijos that every one of His children sean como Jesús. be like Jesus. Así que el discipulado es un llamado de la soberanía de Dios. So discipleship is a calling from God's sovereignty. Porque Él no quiere que tengamos más dioses falsos en nuestras vidas. Because He no longer wants us to have false gods in our lives. Este es el principio del pacto que Dios hizo en el Sinaí. This is the principle of the covenant that He made on Mount Sinai. Dios hizo una declaración God made a declaration que Él no quiere compartir su pueblo con nadie. that He does not want to share His people with anyone. Por tanto, es una redención absoluta de parte de Dios. Therefore, it's an absolute redemption from God towards His people. Ya ahora podemos irnos otra vez a la ley Now we can go back y entender and understand. por qué comienza la ley Why does the law begin? prohibiéndonos a nosotros Prohibiting us tener falsos dioses e ídolos. to have false gods and idols. Ahora, ¿por qué usted puede entender Now you can understand que ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, that neither your husband or your wife or your children ni todas sus posesiones or all your possessions pueden ser su Dios, can be your God. They su can't. ídolo? Your idol. ¿Por qué? Why? Porque hay un solo Señor Because there's only one Lord que gobierna toda tu vida, that governs all your life. toda la cultura donde nosotros vivimos y nos movemos, All the culture in which we live and move. y todo obra para bien de su pueblo amado. And all works for the good of His loving people. Éxodo 22 dice: Exodus 22 says, Yo soy el Señor, tu Dios. I am the Lord your God. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. O sea que tenías muchos dioses. See that we had a lot of gods. Con lo que hay arriba en el cielo, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, con lo que hay abajo en la tierra, con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Así que la exigencia de Dios es absoluta. So God's demand is absolute.
Sabemos que desde principio a fin de nuestra salvación, We know that from beginning to the end of our salvation, Él quiere ser el que gobierna sobre nuestras vidas. He wants to govern over our lives. Romanos 12 también hay que entenderlo a la luz del Shema de Israel. Romans 12 has to be understood this way. Le pongo todos estos pasajes para que ustedes puedan entender que esta verdad es muy importante en la Biblia, en nuestras vidas. I'm giving you all these passages so you can understand how important it is. Cuando Pablo escribe el capítulo 12, When Paul writes chapter 12, no cabe duda que el Shema de Israel there's no doubt that the Shema of Israel está una vez más dominando su pensamiento. is once again dominating his thought. Y no es su pensamiento, es el pensamiento de Dios revelado a través de él. And it's not his thought, it's God's thought through him. Escuchemos ahora el pasaje basado en el contexto de que Dios es un solo Señor. Let's listen to this passage. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, ¿a qué misericordia se refería el apóstol Pablo? What mercies was Paul referring to in this verse? El haber quitado todos los falsos dioses de nuestras vidas. Having removed all the false gods from our lives. Les ruego que cada uno de ustedes ahora, en adoración espiritual, al único que deben adorar ahora es al único Dios verdadero. Hay que ofrecer adoración. Su cuerpo, o sea, toda mi vida, Your body, everything that you are, como un sacrificio vivo, As a santo y agradable a Dios. as a living sacrifice to God. Romans Amen. 12:1. Así que cuando Dios escoge a una persona, So when God chooses someone, cualquier persona que Él escoja, any person that He chooses, tiene toda la responsabilidad that person has all the responsibility, de la exigencia absoluta de Dios, the demand of God, absolute, de obedecerlo. of obeying Him. ¿Por qué? Why? Porque es el único Señor verdadero. Because He's the only true Lord. Si usted nota, If you notice, la salvación salvation y la soberanía de Dios, and God's sovereignty, en que hay un solo Señor, that there's only one Lord, están muy estrechamente unidas they're narrowly united, y no se puede separar. and they cannot be separated. No puedo decir que he sido salvado por Cristo en la cruz del Calvario I cannot say that I've been saved by Christ on the y cross. alguien tenga la soberanía suya tenga la soberanía sobre mi vida, For somebody to have sovereignty control over my life, tenga el control sobre mi vida. or have control over my life. Por eso dice la Escritura que el amor de Dios, That's why the Bible says that the love of God, basado en la soberanía de Dios, based on God's sovereignty, saca un ídolo de nuestra vida, removes idols from our lives, que es el temor. which is fear. El verdadero amor de Dios echa fuera The true love of God exposes todo temor. all fear. ¿Por qué? Why? Porque es el único Dios verdadero. Because He's the only true God. No existe otro Dios. There is no other God. La política, el gobierno, Politics, government, la economía, economy, las circunstancias circumstance, no pueden ser nuestro they gobernante. cannot govern us. Él no gobierna sobre nosotros. They don't govern over us. Porque si no, volveríamos otra vez al tiempo del Antiguo Testamento. Because if not, then we would go back to the Old Testament. Tenemos dioses para diferentes cosas. We would have gods for many things. Y la Biblia dice que Dios es el único Señor. The Bible says that God is the only Lord. Así que esta verdad bíblica So this biblical truth debe ser el motivo de nuestra existencia. needs to be the reason for our existence. Debe ser incluso como punto de referencia en cada decisión y pensamiento nuestro. Better yet, it needs to be a point of reference for any decision that we make. Porque Dios nos llama a ser leal al único y verdadero Dios. Because God calls us to be faithful to the true and only God. Esto tiene implicaciones en todas las áreas de nuestras vidas. This has implications for every area of our life. Desde que comienza la Biblia nos enseña que Dios es soberano. In the beginning of the Bible, He teaches us that He's sovereign. Después del diluvio, After the flood, vemos a Dios luchando we see God struggling con su pueblo que está metido en el paganismo with His people who are in debt with paganism, para sacar los dioses. to remove the gods. Vemos cuando está en Egipto, We see when they're in Egypt, Dios manda 10 plagas contra los falsos dioses God sent 10 plagues towards the false para gods demostrarles que son dioses falsos. to demonstrate that they're false gods. El Dios del Nilo, The God of the Nile, el Dios de la tierra, de la cosecha, God of the harvest, el Dios de los insectos, de los animales, the God of the insects, animals,
Ninguno de esos dioses existe. None of those gods exist. Por eso Él manda plaga a esos falsos dioses. That's why he sends those plagues to those false Para gods. que Israel sea convencido del Shema de Israel. So that Israel can be convinced of the Shema of Israel. Hay un solo Señor. There's only one Lord. Y debemos de vivir bajo su soberanía. And we should live under his sovereignty. Pero todavía Dios sigue luchando contigo y conmigo. But God still keeps on struggling with you and I. Porque no es verdad que todavía tú tienes falsos dioses. Because isn't it true that you still have false gods? Yo tengo a veces falsos dioses. I have false gods sometimes as well. Cuando yo deposito toda mi esperanza y confianza en algo que no sea en Cristo, When I deposit all my trust and hope in something that is not Christ, estoy diciendo que hay varios dioses. I'm saying that there is many gods. Cristo no es suficiente. Christ is not enough. Necesito otros dioses para que me ayuden. I need other gods to help me. Pero cuando hemos sido creados a la imagen de Dios, But when we've been created into the image of God, a través del nuevo nacimiento, through the new birth, Cristo debe ser la persona que gobierne y guíe nuestras vidas. Christ should be the person that governs and controls our lives. Hay algunos que dicen que hay un solo Dios, There's many that say there is only one God. pero no es suficiente decir que hay un solo Dios. But it's not just good enough to say there's only one God. Santiago dice en su carta, en el capítulo 2, James says in his letter, chapter 2, verse 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Así que el diablo sabe que Cristo es el único Señor. even the devil knows that Christ is the only Lord. Y esto no es suficiente, dice Santiago. And this is not enough, James says. Tenemos que entonces mostrar una pasión por ese principio bíblico. We need to demonstrate a passion for that truth. Y Santiago también lleva el mismo pensamiento. James also has the same thought. Si es una verdad en mi vida If that is the truth in my life, que Cristo es el único Dios verdadero, that Christ is the only true God, que Él gobierna sobre mi vida en todas las áreas de mi vida, that He governs over all the areas of my life, entonces tengo que mostrar la pasión. then I need to show passion. ¿Cómo lo dice Santiago? How does James says this? Muéstrame tu fe. Show me your faith. Muéstrame tu fe. Show me your faith. Entonces la fe So faith es lo que muestra nuestra pasión por este Shema de Israel. is what shows our passion for the Shema of Israel. Que creemos en todas las circunstancias de nuestra vida That we believe in every circumstance of our life. que Dios es soberano y tiene el control. That God is sovereign and has control. Hay que estar apasionado entonces We need to be passionate then por la visión y misión de Cristo en el mundo. for the vision and mission of Christ in the world. En Juan 2:13 dice lo siguiente: In John 2:13 he says the following. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. En el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos del templo y juntamente a sus ovejas y sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derramó sus mesas, derribó sus mesas. A los que vendían palomas les digo: saquen esto de aquí, no se atrevan a convertir la casa de mi Dios en un mercado. Sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Algunos piensan que este pasaje gira alrededor del templo físico de Jerusalén. Some people think that this goes around the physical temple in Israel. Y cuando lo contextualizan en el tiempo de hoy, And when we contextualize it to our time, piensa que estamos hablando de este edificio. notice that we're talking about this building. ¿Ve cómo es el problema nuestro? You see how it's our problem? Pensamos que hay algo sagrado We think that it's something sacred, y hay algo secular dentro de lo sagrado que no se debe hacer. and there's something secular that you shouldn't do inside. Ese no es el pensamiento de Jesús. That's not Jesus' thought. Jesús no está preocupado porque estén vendiendo o cambiando monedas en el templo. Jesus is not worried about them selling or exchanging money in the temple. Ese no es el principio de Dios. That's not God's principle. Dios lo que está planteando a través de esta enseñanza de Juan 2. What God is teaching through this teaching here, Recuerden que el templo es la presencia de Dios. remember that the temple is the presence of God. Es la presencia del único Dios verdadero. It's the presence of the only true God. Y ustedes están mostrando And you guys are showing que hay un Dios para las ovejas. that there's a God for the sheep. Hay un Dios para el dinero. There's a God of money. Y no, hay un solo Señor. But not that there's only one Lord. Y por tanto debe ser adorado el único Dios verdadero. And
therefore he only should be worshipped. Y ahí en ese contexto es que Jesús dice que siente celo. That's in the context that Jesus says that he has zeal. No celo por lo que están haciendo dentro del edificio, Not zeal for what they're doing in the temple, sino lo que están dentro del edificio, but because of those that are in the building, que es la iglesia de Cristo, which is the church of que Christ, representa la iglesia de Cristo, who represent the church of están Christ. mostrando que tienen muchos dioses. They're showing that they have many gods. Y Dios muestra un celo por ellos. And God shows a zeal for them. Porque Dios ha decidido no compartir la vida de su pueblo con ningún otro ídolo. Because God has decided not to share his life with anybody else. Así que no es una emoción de Jesús. So it's not one of Jesus' emotions. Es un principio que Jesús está enseñando a sus discípulos. It's a principle that he's teaching his disciples. Todas las áreas de nuestras vidas, All the areas of our life, Jesús debe ser el Señor de ellas. Jesus needs to be the Lord. Pongamos ahora la luz otra vez de la ley de Dios. Let's put us towards the light of the law of God again. Éxodo 25, otra vez. Exodus 25, once again. No te inclines delante de ellos ni la adores. Yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Ven? Él solamente quiere ser adorado. See, only he wants to be worshipped. De Éxodo 34:12. Ten cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Una vez más diciéndole, no puedes hacer pacto con nadie, Once again, saying you cannot make a covenant with anybody. porque yo tengo un pacto contigo Because I have a covenant with you. y no acepto que nadie haga pacto contigo, And I don't accept anyone making covenants porque with me. todos los demás son falsos dioses. Because all the rest are false gods. Yo soy el único Dios verdadero. I am the only true God. Deuteronomio 4:24 dice, Deuteronomy 4:24. porque el Señor, su Dios, es fuego consumidor y Dios celoso. Dios no nos comparte con nadie, God doesn't share us with anyone, ni con su esposo ni con su esposa, either with your husband or wife, ni con sus hijos ni con su familia. or your children or your family. Él te quiere para Él He wants you for himself. y Él quiere que tú lo adores solamente a Él He wants you to worship him y que only. instruya a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos y a tu familia To teach your husband, your wife, and your family. que ninguno de ellos And none of them, ni entre ellos not even with them, se puede levantar una persona para ser un Dios. can anybody lift up to be a God. No es que Dios aborrezca a la familia ni a los matrimonios, It's not that God abhors family or marriage. pero sabemos que hay personas que convierten su familia en ídolos. But we know there's people that make of their families a God. Y es muy fácil de escuchar hermanos que dicen, And it's very easy to hear brothers and sisters say, no tengo tiempo para mi familia. I don't have time for my family. La iglesia me consume mucho tiempo. Church consumes all of my time. ¿Qué está diciendo la persona? What is that person saying? Hay dos Dios, There's two gods. uno para la familia One for the family y uno para la iglesia. and one for church. No está creyendo entonces que hay un solo Señor. It's not believing that there's only one God. Entonces en nuestra mente hay algo que es sagrado So in our mind there's something that's sacred y hay algo que es secular. and something that's secular. Sin embargo, Dios dice que no hay nada secular, However, God said that there's nothing secular porque todo le pertenece a Él. because all belongs to him. La música le pertenece a Él. Music belongs to him. La tecnología le pertenece a Él. Technology belongs to Dice him. que todo fue creado por medio de Él, It says everything was created by him, a través de Él, through him, para Él, and for him, para honrar su nombre. to honor his name. Así que la ciencia, la medicina, todo So science, medicine, everything es de Él. is his. Y Él gobierna sobre ella. And he governs over them. Ahora que el hombre la haya torcido, Now for man to have corrupted it, eso no determina que Él no sea soberano. that doesn't determine whether God is sovereign or Él not. sigue siendo el único Señor de todo. He remains being the Lord of all. Por eso nosotros creemos como cristianos That's why we as Christians believe que todo es redimido por Dios. that everything is redeemed by God. Nuestra cultura es redimida por Dios. Our culture is redeemed by God. ¿Hay pecado en nuestra cultura? Is there sin in our culture? ¿Hay cosas seculares en nuestra cultura? Is there secular stuff in our culture? No. No. Toda es sagrada. Everything's sacred. Pero ¿qué le pasa a nuestra cultura? But what's wrong with our culture? Que ella cree que hay muchos dioses. That they think that there's many gods. Entiende que el pensamiento de la cultura no define la soberanía de Dios. You understand that culture's thought doesn't define God's sovereignty? Pero nosotros tenemos ese gran problema. But we have that great problem. Esto es secular This is secular, y esto es religioso. and that's religious. Todo debe ser And everything needs to be religioso.
religious. Todo está en relación con que solamente hay un solo Señor. Because everything's related to the fact that there's only one Lord. Amén. Amen. Así que toda nuestra vida So all of our lives está bajo el dominio de la soberanía de Dios. is under the dominion of Nuestro the mundo le pertenece a Dios, Our world belongs to God. no es del diablo, It's not the devil's world. aunque vemos las manifestaciones del diablo. Even though we see manifestations of the Pero no devil. podemos decir que es del diablo. But we cannot say it belongs to the devil. ¿Qué estamos diciendo si decimos que es del diablo? What are we saying if we say that it belongs to the devil? Otra vez, Again, hay dos dioses, there's two gods. el diablo The devil y Dios. and God. ¿Y qué dice la Biblia? What does the Bible say? Hay un solo Señor. There's only one Lord. No, el diablo no es un Señor. The devil is not a Lord. Él no gobierna la creación. He doesn't govern creation. Porque una vez caeríamos en el pecado de tener muchos dioses. Then we would fall again into the sins of having many gods. Hermano, no se nos olvide nunca Brethren, don't forget que solamente hay un único Señor. that there is only one Lord. Y Él gobierna sobre toda su creación. And He governs over all His creation. Por eso Jesús vino a una cultura. That's why Jesus came to a culture. Anduvo con prostitutas, He walked with prostitutes, con leprosos, with lepers, con estafadores, with cheaters, con personas que no guardaban la ley. with people that couldn't keep the law. Y yo le decía a los hermanos en la escuela dominical, le hice una pregunta. And I asked the brethren in the Sunday school this morning, ¿Saben cómo conocían a Jesús en su tiempo la gente? you know how people knew Jesus in His times? No porque era un hombre perfecto, Not because He was a perfect man, ni porque era una persona que hacía buenas obras, or because He did many good works, o porque vivía como Dios. or because He lived like a God. La gente lo conocía People knew Him porque era amigo de los pecadores. because He was friends of sinners. ¿Qué quiere decir entonces esto? What does that mean then? Jesús entendía que la cultura sobre ella gobernaba a Dios. He understood that He governed culture. Él se infiltra en la cultura. He infiltrated Él va a culture. las bodas que hace la cultura. He goes to the weddings that were created. Él va a los banquetes que hace la gente, los baby shower. He went to the banquets that they went to. Él va a la playa donde está la gente. He went to the beach Mar de Galilea. to the Sea of Galilee. Él va a todos los lugares donde está la He cultura, went to all the places where the culture was, donde ve muchos dioses, where there was many gods, para enseñarle que hay un solo Dios verdadero. to teach him that there's only one true Él God. vino a mostrarnos que Él es el único Dios verdadero. He came to show us that He is the only true God. Es el Dios perfecto, He is the perfect God. que aunque estuvo en la cultura, And even though He was in the culture, fue parte de la cultura, was part of the culture, nunca hubo pecado en Él. there was never any sin in it. Así que le enseñó a la cultura So He taught the culture que el único Dios verdadero that the only true God es el único Dios santo y perfecto. is the only holy, perfect Por God. eso la iglesia ahora tiene que ir a la cultura, Now that's why the church has to go to culture, enseñándole a la cultura, to teach the culture en medio donde está ella, in the midst of where they ahí are, donde están los pecadores, there where the sinners are, o donde van los pecadores no redimidos, or where they go, the ones that are not redeemed, para enseñarles to teach them que hay un solo Señor that there is only one God, que one está God formando su imagen en mí, that's forming His image in me para ser como Jesús. to be like Jesus. Así que hermanos, rechace, So brethren, reject, cambie su mente, change your mind, cambie su perspectiva de la vida. change your perspective on No hay it. nada secular, There's nothing secular, todo es sagrado. everything is sacred. Todo está bajo el control y la soberanía de Dios. Everything is under the control and sovereignty of God. Concluimos con 3 puntos. And we conclude with 3 points. Podemos decir que la visión de Dios o en la visión de Dios We can say that the vision of God, no hay distinción entre lo secular y lo religioso. there's no distinction between sacred and secular. No hay cabida para lo secular, There is no chance for secular. porque caeríamos otra vez en la misma categoría. We will fall again under the same category. Hay un Dios para lo secular There's God for secular, y hay un Dios para lo sagrado. there's a God for the sacred. Es el mismo Dios para todo. But He's the same God of everything. Cuando yo estoy allí en una fiesta, When I'm there at a party, yo tengo que mostrar que hay un solo Señor, I need to show that there's only one God. mostrando la imagen de Cristo que está perfeccionando en mí. Showing the image of Christ as being perfected in me. Segundo, que la gente tiene que ver que todo lo que yo tengo Second, people need to see that everything that I have le pertenece a Jesús. belongs to O Jesus. sea que no pueden verme la gente que soy tacaño, So people cannot see that I'm greedy. que siempre están protestando porque te piden $5, And I'm always protesting because they ask me for $5. o porque te piden que des tu diezmo. Because they ask you to give your tithes. Eso indica que tú no crees que hay un solo Señor. That indicates that you don't believe there is one God.
y estás compartiendo tu Dios con otro Dios. and you're sharing your God with another God. Serías una persona que entonces mostraría que todo le pertenece a Dios. You would be then a person that tells that everything belongs to God. Y eso habla de la santidad y la santificación de Dios en nosotros. And that speaks about the holiness and sanctification of God in us. Desde mi punto de vista reformado, From my point of view, reformed point of view, la santificación y la santidad sanctification and holiness, no está en nuestro rostro de gente muy buena it's not in our face of being good people o gente muy piadosa. or godly people. Para mí la santidad de Dios y la santificación For me, the holiness and sanctification of es God cuando yo me percato is when I realize en mi propia vida, that in my own life, en la vida de la iglesia, in the life of the church, que cada vez la iglesia en mi vida that more and more of my church and my va life, entregando todo lo que tengo a Él porque a Él le pertenece. I give everything to Him because to Him it belongs. Así que nuestra vida y nuestra cultura So our life and culture, no puede haber ninguna área que no le pertenezca a Cristo. there cannot be any area that doesn't belong to Christ. Nuestro mundo le pertenece a Él. Our world belongs to Him. Todo está dentro de su soberanía. Everything is under His sovereignty. Así que Jesús encarna la cultura So Jesus incarnates culture para proporcionarle la imagen del hombre perfecto. to share with them the image of the perfect man. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, And we need to do the same, irnos a la cultura, to go to the culture, meternos en la cultura, to engage in culture, para que cuando ellos hablen de nosotros, so that when they speak of us, esa iglesia, vida nueva, that church, Vida Nueva, anda con pecadores, walks with sinners, mostrándole que hay un solo Señor showing them that there's only one Lord que está transformando nuestra vida y nuestra cultura. that is transforming our lives and our culture. Pablo termina termina su sermón Paul ends his sermon en el capítulo 8 con una gran conclusión para mi punto de vista. in chapter 8 with a great conclusion from my point of view. La soberanía de Dios God's sovereignty, es que Él es el único Señor de nuestras vidas that He is the only Lord of our lives, y que tenemos que encarnarnos en la cultura, and that we need to incarnate into the culture, meternos en todas las áreas de la cultura, to engage in all the en areas la of the política, culture, en la economía, in politics, in en la educación, education, porque aunque ellos tienen muchos falsos dioses, because they have many false gods. ellos necesitan ver que hay un solo Dios soberano gobernando sobre nosotros. They need to see that there's only one God, sovereign, governing Romanos us. 8:29 el apóstol dice: Romans 8:29 says, porque a todos los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la segunda carta a los Corintios, second letter to the Corinth, que 3:18, chapter 3, verse 18. me imagino que muchos sepan. Know that many of you know it. Amén. Gloria, un fuerte aplauso a nuestra hermana ahí. Yo creo que pocas personas saben que la visión de nuestra iglesia está en ese pasaje. I want everyone to know that the vision for our church is found in that passage. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, ¿ven? La gente tiene que ver el señorío de Cristo. People need to see the lordship of En mi trabajo, en la cultura, en donde quiera que voy, en una boda, en unos 15, un cumpleaños, tengo que descubrir mi rostro. Wherever I go, my face is O unveiled. sea, tengo que mostrar que hay un solo Señor. So I need to show there's only one Lord. Tengo que mostrar ese rostro que está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. I need to show that face is being transformed by the power of the Spirit of God. Dice, con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. La alabanza, la doxología que habla Romanos 11:36. The worship, the doxology is spoken in Romans 8. Ellos van a ver ese rostro que se ha sido descubierto You're going to see that face that's been unveiled, para que vean que somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu de Dios. Amén.